efectivamente, ahí también puedes mostrar el artículo que está publicado también en Revista de Frente y en otros medios que habla de Japón. Y habla de este Japón pro-occidental, esta subordinación absoluta que tiene Japón respecto a Estados Unidos y Occidente. Japón es un miembro asociado de la OTAN, por ejemplo, ¿no? Bajo la ministra ultraconservadora Sanae Takaichi, ha iniciado una transformación radical de la política de seguridad que afecta a China. Por eso hay un vínculo en lo que hablábamos de China y lo que significa la disputa en el mar meridional, estas presiones de Estados Unidos, Japón, Taiwán, Corea del Sur y Australia contra China. Y lo que ha hecho Japón es una serie de decisiones muy peligrosas. Muy peligrosas porque para aquellos que recuerdan la historia, Japón fue derrotado en 1945, se generó un tribunal internacional, el de Tokio, que condenó por crímenes de guerra y lesa humanidad a militares y políticos japoneses, y la constitución japonesa, constitucionalmente hablando, estoy diciendo esto, prohíbe la militarización, prohíbe la salida de miembros del ejército japonés fuera de Japón para participar en actividades que no sean la defensa nacional. Y hoy lo que ha hecho Japón, y a partir sobre todo de Shinzo Abe, un ex primer ministro muy ultranacionalista, fue desarrollar lo que hacen generalmente los países que comienzan su militarización, ¿no? Uno, romper esa tradicional narrativa pacifista de posguerra, se está integrando de lleno a la estrategia hegemónica de Estados Unidos, la OTAN, en el Indo-Pacífico. Y cuando hablamos de Indo-Pacífico, quiere decir toda la zona del Pacífico, donde está Corea, Taiwán, donde están los países del sudeste asiático, más la parte sur de la India, toda esa zona que es fundamental en virtud de comercio internacional, de cantidad de habitantes, estratégicamente hablando es fundamental. Y lo que ha hecho Japón es centralizar el espionaje, es decir, ha creado una Oficina Nacional de Inteligencia que ha sido formada en virtud del apoyo e influencia de la CIA y del MI6 británico. Hay una subordinación estratégica a Estados Unidos, y fíjate, Nico, que ahí hay un tema muy interesante, porque Japón tiene, me parece que más de un centenar de bases militares, que es lo que yo había puesto en mi artículo. 120 bases militares. 120 bases militares y centros militares en Japón, donde hay más de 60.000 soldados estadounidenses en territorio japonés. 60.000. Súmale los 50.000 que hay en Corea del Sur, y súmale los 20.000 que hay en Taiwán, y los 20.000 que hay en Australia. Y una suma rápida te arroja, ¿cuánto? 200.000 y algo. 200.000 estadounidenses que están en el sur de China, con la flota del Pacífico, que radica precisamente en Japón. Destructores, portaaviones, submarinos nucleares, aviones de última generación. Eso es lo que soporta China permanentemente, y Japón es parte vital de esa estrategia de cerco a la República Popular China. Por tanto, hay en esta militarización creciente, porque no solo de palabra, no solo que creen una oficina de espionaje, no solo que aumente la subordinación estratégica a Estados Unidos, sino que además están violando el propio articulado de la Constitución japonesa, el artículo número 9, para aquellos que les interese leer sobre aquello, ¿no? Que establece el derecho de Japón de tener un ejército, pero que sea para la autodefensa. Y aquí lo que se ha hecho es vaciar de contenido ese artículo, y se ha habilitado un concepto que ha sido propiciado por Estados Unidos y por Europa: el derecho de autodefensa colectiva. ¿Eso qué significa? Que Japón puede poner tropas para combatir junto a fuerzas extranjeras fuera del archipiélago. ¿Qué significa eso? La posibilidad de atacar a Irán, la posibilidad de atacar a Cuba, la posibilidad de atacar a estados africanos o de cualquier parte del mundo, en función de este derecho de autodefensa colectiva. Pero cuando esa autodefensa colectiva la practican países, movimientos u organizaciones, por ejemplo, el eje de la resistencia, entonces son terroristas, entonces son extremistas, entonces son movimientos que atentan contra la democracia. Es la hipocresía, el doble rasero permanente. Entonces, hay que tener muy claro que cuando de esta parte del mundo se habla de derecho de autodefensa colectiva, entonces hay que entenderlos y hay que
tratar en los medios de comunicación cómo Occidente se quiere defender, que es el cambio de nomenclatura, es el cambio de entendimiento. Los victimarios son víctimas, los atacantes dicen ser atacados. Es la luz contra la oscuridad, la civilización contra la barbarie. Eso nos tratan de relatar permanentemente. Y en ese plano se está situando entonces este Japón militarista, peligroso, que está generando además una escalada militar y presupuestaria. En menos de un año pasó a duplicar el presupuesto de guerra, que hoy se establecen más o menos 70.000 millones de dólares, ¿no? Y es un presupuesto récord para Japón. Pero eso va acompañado también de pérdida de libertad interna, porque se ha implementado una ley, que ya lo tienen muchos países europeos, que es la ley de secretos especiales. Reduce la transparencia informativa, debilita los contrapesos parlamentarios frente a un control ejecutivo excesivo, dicen ellos, ¿no? ¿Y qué genera eso? Alarma, inestabilidad regional, carrera armamentista, rompe con el orden de posguerra, recuerda con toda claridad los antecedentes militaristas que tuvo Japón previo a la Segunda Guerra Mundial. Se están dando los mismos pasos. Algunos dicen, no, que la historia no se repite, pero eso va acompañado de aquella máxima que dice que el hombre es el único animal que tropieza con la misma piedra 2 veces y más, ¿no? Entonces, China está advirtiendo también sobre esto, ¿no? Hay una convergencia de Japón con la OTAN, está su integración a lo que se llama las redes de espionaje de los Five Eyes, los 5 ojos, marcos regionales que consolidan lo que es una subordinación profunda. Se le llama a Japón el portaaviones insumergible, pero ojo, que puede sumergirse indudablemente, ¿no? Y así como se le llama al portaaviones terrestre en Asia Occidental al régimen israelí, este es el portaaviones insumergible en el Asia-Pacífico. Son muchos elementos porque China está preocupada, y desde la perspectiva de la República Popular China, esta deriva japonesa representa primero una escalada militarista alarmante, una ruptura deliberada con el orden regional de posguerra, donde China tuvo millones de asesinados por parte de Japón, tanto como Corea. Y lo que está diciendo el gobierno chino es denunciar que Tokio está exagerando de manera deliberada las amenazas de sus vecinos, Corea del Norte, por ejemplo, para justificar su rearme, su alineación con Washington en zonas altamente sensibles. Es decir, la situación geopolítica en Asia Occidental está teniendo una alta tensión. Irán, Irak, Libia, el Líbano, Palestina, Yemen, y en Asia más oriental esa tensión también se vislumbra, también se ve con mucha fuerza a través de Japón, Taiwán, Corea del Sur, está en Oceanía, Australia, pero indudablemente tiene efectos. Entonces, hay efectos globales a partir de las políticas militaristas de Estados Unidos que se expresan en las presiones a sus socios, en este caso a Japón, a Corea, a Australia. Recordemos solo un hecho, Nico, y con esto terminamos. Australia iba a comprarle 12 submarinos a Francia, convencionales. Finalmente, se genera una alianza que se llama AUKUS, Australia, United Kingdom, Reino Unido y Estados Unidos, ¿no? United States, AUKUS, por sus siglas en inglés. Y terminan vendiendo a Australia un contrato por 3 submarinos nucleares. Era un contrato por 70.000 millones de euros, que le venía muy bien a Francia en virtud de sus astilleros que tenían una baja de producción. Aliados, amigos, miembros de la OTAN, y sin embargo a la hora del negocio y a la hora de convenir que es mejor tener submarinos nucleares en esa zona del mundo, fuera Francia. Emmanuel Macron reclamó, dijo, ¿cómo? Esto es una traición, pero ahí está el Principito, es tan indigno como el conjunto de esos presidentes y primeros ministros europeos. Así se mueve Estados Unidos, y así se mueven sus socios, y así se mueve Japón. Japón, que hace pocos días además recibió una buena bofetada porque
el presidente ruso Vladimir Putin visitó las Islas Kuriles, que se supone por Japón están en disputa desde la Segunda Guerra Mundial. Rusia dice no, las Islas Kuriles son rusas. ¿Eran soviéticas? Son rusas. Y ahí Stalin fue recibido por la población y fue una bofetada para Takaichi, Sanae Takaichi, la primera ministra, que dice, por eso nos tenemos que defender. No tiene nada que defender, esas islas son rusas. Entonces creo que ahí hay falsas alarmas que hay que tener ojo, porque son las mismas falsas alarmas con respecto a nuestros países. La inmigración, la inseguridad, el narcotráfico, los grupos terroristas, los grupos delincuenciales, vamos creando cárceles más grandes, vamos generando una situación de temor. Tenemos que aumentar las encuestas, ¿no? Tenemos que pasar al 41% de la población ciudadana, porque estábamos muy bajo en el 36%. Son medidas oportunistas para el circo, para generar una política que tiene otros trasfondos, ¿no? No es ni la seguridad, no es tampoco el tema de buenas relaciones internacionales, es reforma tributaria, es cambiar las reglas del juego, es reformas constitucionales bajo el argumento de la seguridad y defender aquello, la permisología, sacar la permisología porque así me permite, como ministro de Hacienda, impulsar esto y que mis parientes se vean beneficiados, que es la gran denuncia que hay respecto a un hermano de Jorge Quiroz. No es casual que haya 50 altos cargos públicos que en 5 meses hayan salido del gobierno, no por renuncia, expulsados, que se llama renuncia de otra cosa. Eso demuestra la debilidad de gobiernos como estos, que no tienen dignidad, que no tienen soberanía, que no tienen una postura política exterior clara y precisa, sino que van al vaivén de lo que te obligan, de lo que te dicen. Hoy tienes que estar con el régimen israelí, hoy tienes que subir el PIB, hoy tienes que, ojo con los chinos, si tú te metes con los chinos te voy a pegar un par de charchazos, un par de bofetadas, porque no puedes afectar mi seguridad nacional, dice Estados Unidos. La seguridad nacional de Chile, ¿cuál es? Dejar que nos avasallen. No es un tema de patriotismo, de patriotería, es un tema de dignidad, de soberanía. Y ese tema de soberanía y de dignidad que se tiene que imponer en muchos aspectos. Así que creo que, tal como decía un viejo dicho que nunca he podido saber de quién es, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. Bueno, parece que este Estados Unidos bélico ya tiene montado en Ucrania un gobierno nazi-fascista, ya tiene a Israel, digamos, para enfrentar la guerra ahí en Asia Occidental, tiene el escudo de la América en Latinoamérica, con gobiernos que ya están completamente subordinados, que decir Colombia, yo creo que por ahí se va a venir la guerra regional, y tiene también a Japón, ¿verdad? Que lo tenía ahí, lo tenía guardadito, pero están todos sacando las garritas, lo que nos confirma de que de una u otra manera los escenarios de guerra y de guerra de alcance global están a la vuelta de la esquina y hay actores decadentes muy, muy interesados en que eso siga avanzando en ese curso. Oye, Pablo, tremendo programa, son las 10:06 minutos, invitar a revisar los recortes que salen durante la semana en las redes de Mirada Crítica y de Revista de Frente, y recuerden, estamos todos los martes en este nuevo horario desde las 9 de la noche, así que tremendo programa, Pablo. Digamos, totalmente. Lo tenía en mente, pero se me había olvidado, ¿no? O sea, no se me había olvidado, lo olvidé. Y recordemos, cuando yo te hablo de dignidad, te hablo, por ejemplo, la necesidad de que la prepotencia, la verborrea, las amenazas permanentes, y en esto me estoy acordando de la gente naranja, ¿no? El inquilino de la Casa Blanca, que amedrenta, que amenaza, que ataca, y fíjate que trasciende, y no por la prensa fuera de Estados Unidos, por la prensa de ese país, ese acto indigno, absolutamente de un cobarde, que se sube al avión presidencial y sale en un camioncito de catering, de estos camioncitos que suben la comida a los aviones, para salir del avión presidencial bajo una supuesta amenaza iraní de atentar contra el avión. Pero lo interesante es que no solo escapa escondido entre tomates, lechugas, rabanitos y otros, sino que todos los que lo acompañaban, Marco Rubio incluido, su vocera, senadores, periodistas, no tenían idea de lo que estaba pasando. Es decir, el presidente de Estados Unidos, tan valiente él, había dejado en el avión más de 200
más de 200 personas en la comitiva, mientras él escapaba en otro avión. Eso es una muestra evidente de quién es Donald Trump, ¿no? Es un personaje que se salva solo. Y los estadounidenses deberían tomar buena nota que tienen como mandatario no solo un desquiciado, no solo un demagogo, no solo un megalómano, un mitómano, sino que además un cobarde. Porque eso demuestra que es capaz de esconderse entre rabanitos, lechugas, repollos y tomates con tal de escapar de la posibilidad de la necesaria justicia que se les tienen prometida, ¿no? Solo quería comentarte eso. Buenísimo, sí, también vi la imagen y, entre patético y bueno, que es una imagen muy representativa de la época, ¿no? Donde tenemos a tipos que son mediocres tomando grandes decisiones y tiene que ver con eso, con la crisis del poder norteamericano.